Apreciados amigos y hermanos, con mucho gozo, con mucha alegría en el corazón, nos unimos de nuevo a ustedes, son todos nuestros amigos, para seguir enriqueciendo nuestra alma, nuestro espíritu, con la poderosa palabra de Dios. El único nombre, así vamos a titular este tema que esperamos sea muy contundente, muy directo y aclare muchas dudas para quienes desean invocar algo poderoso, sobrenatural y con resultados altamente maravillosos. Cuando leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 36, dice que la multitud que escuchaba a Pedro su discurso se compungieron de corazón y le dijeron a él y a los demás apóstoles que estaban acompañándole: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos estaban preocupados, acababan de oír un discurso relacionado con la resurrección, todo lo de la profecía del derramamiento del Espíritu Santo se estaba desarrollando precisamente en ese momento, algo grandioso en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Y claro, más de 3,000 personas allí reunidas, todo un movimiento del Espíritu Santo. La gran pregunta que hay que hacer entonces para la salvación, pero para una gran pregunta, también una grande respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto obviamente trajo un refrigerio, como un alivio a esa gran multitud. Estaban preocupados. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el camino a tomar? Sucesivamente, entonces, fueron bautizadas unas 3,000 personas. Ellos se acogieron al mandamiento apostólico y los que fueron bautizados, entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros y en la oración. Aquí se ponen las bases de esa nueva comunidad, de ese cuerpo de Cristo que comienza a desarrollarse, a expandirse el reino de Dios en medio de los hombres. ¿Por qué hablamos de el único y más grande nombre? Todas aquellas personas que eran miembros de la comunidad judía se bautizaron en el nombre de Jesús, recibieron esa palabra con gozo en el corazón, venían de toda la legislación de Moisés, acostumbrados a la circuncisión, los días de reposo, las celebraciones en el templo. No olvidemos que había 3 celebraciones de convocatoria nacional, como lo era la Pascua, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Pero súbitamente se da un cambio. Se invoca el nombre de Jesús sobre ellos, se cambia ese formato, ese esquema tradicional y se da inicio a una nueva comunidad. Las reacciones no se dejaron esperar. Vino la persecución de parte de las autoridades religiosas, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, y hasta llegaron a poner presos a los apóstoles por anunciar ese nombre. Pero cuando vamos ya al capítulo 4 y el verso 11 del mismo libro de los Hechos, hallamos una declaración magistral. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto pues consistía en una declaración contundente, era muy fuerte para los enemigos, y pensar que todo se reducía
a invocar ese nombre glorioso. Por ese nombre habían sido echados los demonios, ese nombre sanaba las enfermedades y ese nombre perdonaba pecados. Esto es lo que dice el apóstol cuando escribe a los Gálatas, el capítulo 4 y el verso 26. Él está diciendo: y todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Esto da a entender que definitivamente el nombre del Señor Jesús es una piedra contundente, fuerte, poderosa, que desmenuza el imperio del pecado, el imperio de la ignorancia y aún de la muerte. Hay mucha discusión en torno a este nombre, porque hay quienes piensan que el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tradicionalmente así se ha venido creyendo y transmitiendo de generación en generación desde el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Constantino, que estaba al frente de esta comunidad y quien apoyó estos decretos, él transmitió la idea del bautismo en los títulos, porque la palabra Padre es título, la palabra Hijo es un título, la palabra Espíritu es título, porque no está relacionado con un nombre en particular. Y claro, cuando se discute sobre esto, se cita Mateo 28:19, donde Jesús está hablando con los discípulos, les está explicando lo que debe ser la gran comisión. Deben de ir por todo el mundo a anunciar el evangelio, a ser discípulos en las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y culmina diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los puntos que para muchos es difícil de asimilar es que esta escritura es apócrifa, fue añadida muchos años después de escritos los libros originales. Pero aún sin que fuera apócrifa, cabe anotar que los títulos no son los que tienen el poder para perdonar, sino que es el nombre como tal. ¿Qué otras escrituras hay en el libro de los Hechos? Está Hechos 8:16, está Hechos 10:27, está 19:5, como testimonios claros, abiertos, categóricos, para que entendamos que el bautismo debe ser en ese nombre. Vamos a enfatizar un poco en lo que está escrito en el capítulo 19. Pablo llega a Éfeso, va allí para anunciar el evangelio, encuentra una comunidad, unos 12 discípulos, y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. A lo cual Pablo les dice: vosotros fuisteis bautizados en el bautismo de Juan para el arrepentimiento, pero yo vengo a bautizarlos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. De hecho, es lo que hizo. Todos fueron bautizados en ese nombre y automáticamente, como dando el ok o el sello de parte de Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas y glorificaban el nombre de Jesús. Este pasaje es muy interesante y debe traernos una gran ayuda y enseñanza para quienes tienen dudas en cuanto a un segundo, entre comillas, segundo bautismo. Porque venga de la tradición romana o de la tradición religiosa de la teología trinitaria, pues ya hay un bautismo, es en agua, es en los títulos, y para muchos es algo ya definitivo. Pero precisamente este pasaje nos muestra cómo el Señor ordena a Pablo, pone en su corazón ir a Éfeso. Estos discípulos ya eran bautizados, ya habían creído, fueron bautizados con la
forma de Juan el Bautista, aunque él no invocaba ningunos títulos, él bautizaba para que se cumpliera toda justicia, que fue lo que ocurrió precisamente en el río Jordán, porque Juan el Bautista le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto da a entender que el bautismo de Juan no era la invocación de nombres, sino yo te bautizo para que se cumpla toda justicia. Y la equivalencia era el arrepentimiento. Pero en el relato de Hechos capítulo 19 está claramente explicado que ya el bautismo no era solo para cumplir justicia, sino que ahora era para el perdón de los pecados. Interesante que conozcamos todo esto para que no haya duda alguna y quienes todavía invocan títulos o nombres diferentes de acuerdo a los diferentes credos religiosos, pues entendamos hoy que el único nombre dado a los hombres en el cual hay la salvación es en el nombre de Jesús. Esto concuerda con la comisión de Marcos, el capítulo 16. Allí nos relata a partir del verso 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que los apóstoles hicieron exactamente lo que el Señor les ordenó. Pero Jesús añade: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y qué dice al final del capítulo? Y los apóstoles fueron entonces por todas partes, predicando y enseñando el evangelio del reino de Dios, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. ¿En qué nombre se hacían las señales? En el nombre del Señor Jesús. Así que, apreciados amigos y muy precioso pueblo de Dios, todo esto nos lleva a entender con suma claridad, de la manera más simple, más sencilla, que el único nombre que debemos invocar, al que le debemos todo honor, toda reverencia, es el nombre del Señor Jesucristo. Continúe escuchando la palabra, visitando nuestro portal en YouTube y conociendo estas maravillas de la palabra. Inscríbase y recomiéndelo a sus amigos, a su familia, porque aquí hay toda una riqueza de bendiciones del cielo.